She slid down 6 meters y se cayó unos 6 metros inside a pipe this big around. dentro de un tubo de este tamaño. She was down there for 2.5 days. Estuvo ahí por 2 días y medio. They tore up the neighborhood trying to rescue this child. Ahí destruyeron el patio del vecindario para tratar de rescatar a este bebé. When they finally got her out, Cuando finalmente la sacaron, lots of her body had turned black from no circulation. mucho de su cuerpo se había convertido negro por la falta de circulación. Her right leg was all black. Su pierna derecha estaba negra. They said, we must cut her leg off right away. Dijeron, vamos a tener que amputar la pierna inmediatamente. One doctor said, before we cut anything off, Un doctor dijo, antes de cortar cualquier cosa, let's try putting her in a hyperbaric oxygen chamber. vamos a tratar de ponerla en una cámara de oxígeno hiperbárico. They put her in a chamber and put double the oxygen La pusieron en la cámara con doble oxígeno and double the air pressure. y doble la presión de aire. Within a few hours, her leg turned pink. Dentro de algunas horas nomás su pierna se puso rosada. A year later, she was fine. Un año después ya estaba bien. They had to cut off half of one toe. Tuvieron que cortar nomás el medio de un dedo del pie. Hyperbaric chambers are becoming popular all over the world. Estas cámaras hiperbáricas se están convirtiendo bien conocidas a través del mundo. We have one in Pensacola, Florida that holds 30 people. Tenemos una en Pensacola que aguanta hasta 30 personas. In West Germany, they treat people who have strokes with hyperbaric oxygen. En Alemania ellos tratan médicamente a personas que tienen ataques de corazón con el oxígeno hiperbárico. In England, they are treating multiple sclerosis with hyperbaric oxygen. En Inglaterra también están tratando a las personas con múltiple esclerosis con este oxígeno hiperbárico. In France, they are treating arthritis. En Francia están también tratando al artritis. In India, they treat leprosy Y en India hasta la lepra se está tratando con esto, with high-pressure oxygen. con el oxígeno bajo presión. Here's a boy being treated for cerebral palsy. Aquí está un niño siendo tratado por problemas cerebrales. They are treating autism in New York with hyperbaric chambers. En Nueva York también están tratando a niños con autismo con este oxígeno hiperbárico. Many professional teams have a hyperbaric chamber. Muchos equipos profesionales tienen su propia cámara hiperbárica. Why would football teams want a hyperbaric chamber? Pero ¿por qué un equipo de fútbol norteamericano quisiera tener una de estas cámaras hiperbáricas? Oh, it's very simple. Bueno, es muy simple. Their injured players will heal twice as fast. Sus jugadores lastimados van a sanar 2 veces más rápido. Here's my son and his wife and I at an oxygen bar in Alaska. Aquí está mi hijo, su esposa y yo en un bar de oxígeno en Alaska. When you sit down to eat your lunch, Cuando se sienta para comer su almuerzo, you pay $5 usted paga $5 and you breathe pure oxygen while you're eating. y respira oxígeno puro mientras come. When you are done, you feel like going shopping again. Y cuando acaba, quiere ir de compras otra vez. Greatly increases your energy. Le aumenta la energía. A friend of mine in Oregon has a hyperbaric chamber. Un amigo mío en Oregón tiene una cámara hiperbárica. He said, would you like to try it? Él dijo, ¿quieres intentarlo? I said, of course. Yo dije, claro. He put me in the chamber. Él me puso ahí en la cámara He pumped it to triple normal pressure y la aumentó a doble o triple presión and left me in there for 1 hour, y me dejó ahí por 1 hora breathing pure oxygen. respirando oxígeno puro. When I got out, Cuando salí, I felt like running around the world. quería correr dando vueltas al mundo. It was amazing. Fue increíble. A Japanese scientist began raising tomato plants with pressurized air. Un científico japonés empezó a criar los tomates con aire bajo presión. He pressurized carbon dioxide to the plants. Él puso bajo presión el carbono óxido hasta doble la presión a las plantas. His plant began growing faster than normal. Sus plantas empezaron a crecer mucho más rápido que normal. When it was 2 years old, it had produced 900 tomatoes. A los 2 años ya había producido 907 tomates. Most tomato plants only live 1 year. La mayoría de las plantas de tomate solo viven 1 año. This one kept growing and growing. Esta siguió creciendo y creciendo. The last I heard about this plant, La última vez que oí de esta planta it was 13 meters tall era de 13 metros de altura and had produced 15,000 tomatoes y había producido 15,000 tomates. off one plant. No más de una planta. It's a tomato tree. Es como un árbol de tomates. A farmer in Iowa was curious, why do the birds chirp before the sun comes up? Un campesino estaba curioso. ¿Por qué las aves
cantan antes que se levanta el sol. He discovered the chirping noise of the birds opens up the leaves, the stomata on the leaf cell. Él descubrió que esta música, el sonido, abría algo en las flores, llamado el estomata. If you look under a leaf with a magnifying glass, it has very small holes under the leaf. Si miras bajo algo del árbol y hay pequeños huellos ahí en la hoja. Gracias. Oh. Hoja. In the daytime, those open up. At nighttime, they close. Durante el día se abren y en la noche se cierran. He found this frequency is in classical music. Él descubrió que esta frecuencia, el sonido de las aves, está en la música clásica. So he began playing music to his cornfield. Así que empezó a tocar música clásica a su maíz. His neighbors thought he had maybe un poquito loco a la cabeza, Sus vecinos pensaron que estaba un poco crazy in the head. until his corn grew 5 meters tall. Hasta que su maíz creció 5 pies de altura. He played it to his squash plants, and they produced 5 squash per leaf instead of 1. Él tocó la misma música a otras plantas que típicamente solo producen una y le dio 5, creo que son calabazas. His trees grew twice as fast. Su árbol creció 2 veces el normal. I debated an atheist one time. Yo debatí con una atea una vez. She said, Dr. Hovind, there are 80 layers of coal in the Midwest. Ella dijo, Dr. Hovind, hay 80 niveles o capas, estratos de carbón separados en el medio oeste. She was right. Ella está correcta. She said, if you look at the amount of coal in the world, Ella dijo, si miras a la cantidad de carbón en el mundo, the entire biomass, all the plants of the world today could not make that much coal. todas las plantas del mundo hoy no podrían haber hecho este carbón. She's right. Está correcta ella. There is a lot of coal in the world. Hay mucho carbón en la tierra. There are not enough plants on top to make all this coal. No hay suficientes plantas ahora arriba para hacer todo este carbón. She said, there must have been millions of years to make all this coal. Ella dijo, sin duda hubo millones de años para poder hacer todo este carbón. Now she's wrong. Ahora ella está equivocada. She is looking at today's world, Ella está mirando al mundo de hoy and she thinks it's always been like this. y pensando que siempre ha sido así. And that is the problem. Este es el problema. There is a coal mine in Montana. Hay una mina de carbón en Montana. It is 10,000 square miles Tiene 10,000 millas de cuadrado of coal up to 200 feet thick, De- 60 meters thick. de carbón hasta 60 metros de espesura. That's a lot of coal. Esto es mucho carbón. Sometimes in coal, A veces en el carbón human artifacts are found. se encuentran ciertos artefactos humanos. This bell was found inside a lump of coal. Esta campana, por ejemplo, fue encontrada adentro de carbón. This iron pot was found inside a piece of coal. Esta otra huella de hierro también fue encontrada dentro de carbón. The sole of a shoe found inside a piece of coal. Hasta la goma de un zapato fue encontrada adentro de un pedazo de carbón. How can this be? Pero ¿cómo puede ser esto? Well, if the Bible is right, Bueno, si la vida es correcta, it is no problem. no hay problema. The coal formed because of the flood in the days of Noah. El carbón se formó por causa del diluvio en los días de Noé. The textbook says coal formed 200 million years ago. Los libros textos dicen que el carbón se formó 200 millones de años atrás. This is a lie. Esto es una mentira. We cover more on this on video 6. Cubrimos más acerca de esto en video 6. God said there will be plants over all the earth. Dios dijo que habría hierba sobre toda la faz de toda tierra. It is not that way today. No es así hoy. They find leaves in Antarctica. Encuentran hojas en Antártida. There are no trees growing in Antarctica, No hay árboles creciendo en Antártida, but there is coal in Antarctica. pero hay carbón en Antártida. There are thousands of leaves. Y hay miles de hojas. 70% of the earth today is underwater. 70% de la tierra hoy está debajo del agua. Only 3% of the planet is habitable for humans. Solo 3% es habitable para los humanos. The Bible says he formed it to be inhabited. Dios dice que lo creó para que fuese habitada. The world we see today is not what Adam and Eve saw. El mundo que vemos hoy no es lo que vio Adán y Eva. There were no oceans. No había océanos, There were seas, but no oceans. había mares, pero no océanos, And probably trees from the North Pole all the way to the South Pole. y probablemente árboles desde el polo norte hasta el polo sur. Much bigger trees Árboles mucho más grandes, with much more fruit. con mucha más fruta, A layer of water above the atmosphere una bóveda de agua sobre la atmósfera would block out harmful rays from the sun. hubiera protegido las
los rayos dañinos del sol. The sun produces X-rays. El sol produce rayos X. They are dangerous. Son peligrosos. I have broken 9 bones. Yo he quebrado 9 huesos. I've been to the hospital many times. He ido al hospital muchas veces. They first want to take an X-ray, Primero quieren tomar un rayo X. and they put you on a table that they just got out of the freezer. Le ponen una mesa que acabaron de quitar del congelador, ¿verdad? How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? It is ice cold. Es muy helado. And he puts this machine on top of you. Y ponen una máquina sobre usted He says, now take a deep breath y dicen, respiren profundo and hold it. y aguanten. And he runs out in the hall. Y él sale corriendo al pasillo. You say, hey, doctor, ¿qué pasa? Is this machine dangerous? Y uno dice, doctor, ¿qué pasa? ¿Es peligroso esta máquina? He says, no, it's harmless. Él dice, oh, no, no hay peligro. You say, why do you run out in the hall? Y usted pregunta, ¿por qué sales corriendo entonces al pasillo? Why do you have this lead apron on? ¿Y por qué tienes que usar esta cosa ahí para protegerle? How does this work? ¿Cómo funciona esto? He says, well, the X-ray will shoot out little X-ray bullets. Él dice, bueno, la radiografía va a llevar o tirar miles de rayos X, son como balas, They will go right through your body. que van a atravesar su cuerpo, They will make a shadow of what's inside, van a hacer una sombra de lo que está dentro, a reverse image. una imagen reversa. That is why many radiologists have a negative outlook on life. Por esto muchos radiólogos tienen una perspectiva negativa acerca de la vida. The sun produces X-rays. El sol produce estos rayos X. You get X-rayed every day of your life, Somos radiografados, podríamos decir, cada día de la vida. except on cloudy days. A no ser en días nublados, The clouds will stop X-rays, porque las nubes paran los rayos X. and concrete will stop X-rays. Concreto también para a los rayos X. Your skin feels these X-rays. Su cuerpo recibe estos rayos X It gets blasted full of holes. y se llena de los huellos pequeños. You fix the holes all day, no problem. Usted sigue arreglando estos huellos cada día de su vida. No, no hay problema. You don't even think about it. Usted ni piensa en esto. But after about 50 years, Pero pasando unos 50 años, or 60 or 70 years, o 60 o 70 años, everybody around you starts to notice something. todos a su alrededor empiezan a notar algo. You are losing the battle for damage control. Está perdiendo la batalla de control de su cuerpo. Your skin begins to wrinkle up. Su piel empieza a arrugarse. You say, I don't want to get old and wrinkled. Usted dice, no me quiero poner viejo y arrugado. I'm sorry. If you get old, you're going to get wrinkled. Lo siento, pero si se pone viejo, se va a arrugar. It's because of the X-rays from the sun. Es por causa de los rayos X del sol. If you don't want to get wrinkled, there are 3 things you can do about it. Si no quieres arrugarse, hay 3 cosas que puedes hacer. Number 1, you can die early. En primer lugar, puedes morir temprano. Number 2, carry a lead or concrete umbrella over your head, Número 2, llevar un parasol de concreto or plumo. o pluma. This will stop X-rays. Esto parará los rayos X. Or you can do what movie stars do. O puedes hacer lo que las estrellas del cinema hacen. I was at Walmart one time shopping, Estuve en el Walmart una vez de compras and they had a bunch of magazines beside the checkout y counter. tenían varias revistas ahí. On the cover of one was a famous movie star. Y en la pasta de una había una foto de una famosa estrella. She is pretty old. Ella es media anciana, She has been married about 10 times. se ha casado unas 10 veces And I heard something about her. y escuché algo de ella I wanted to see if it was true. y quería ver si era verdad. Someone told me she has a hole in her forehead. Alguien me dijo que ella tiene un hueco aquí en su cabeza Every morning she fills it in with mud and covers it up so nobody can see it. y cada día lo llena con maquillaje para que nadie pueda verlo. But I'm a scientist. I like